día de hoy vamos a terminar la serie sumamente corta, tal vez la más corta, donde termina la fuerza humana, empieza el poder de Dios. La razón es obvio, un par de semanas está Navidad y queremos enfocarnos en esto. Pero una de las razones por las cuales yo estoy seguro el Señor puso en mi corazón y en mi espíritu hablar acerca de un evento que pasó en el libro o uno de los libros más tristes de toda la Biblia, que es el libro de Jueces. Y es el libro más triste porque inmediatamente es el libro que el siguiente libro después del libro de la conquista. Habían conquistado la tierra prometida, una nueva generación se había levantado y comenzaron a olvidarse del Señor. Y debido a que esto sucedió, comenzaron los efectos del pecado. Y naciones invadieron a Israel. Y llegó el momento en la vida de un hombre que lo conocemos cuando estaba en el peor momento de su vida. Su nombre es Gedeón. Y hemos dicho en un par de semanas atrás que nosotros o van a haber momentos en nuestras vidas en los cuales vamos a estar igual que Gedeón. Este hombre no solamente estaba lleno de temores, lleno de inseguridades, lleno de miedo, con razón suficiente. Los tiempos que se estaban viviendo a nivel de todo el país eran tiempos de hambre, tiempos de recesión, tiempos de depresión, en el cual los enemigos llegaban y simplemente los dejaban absolutamente sin nada. Ellos trataban de volver a rehacer todo lo que se les había quitado. Y cada cierto tiempo llegaban como langostas, la palabra lo establece, y ellos regresaban al estado del cual habían salido. Y estos son ciclos. Yo necesito que para el propósito de esta charla identifique cuál área de su vida está en estos momentos en ciclos. Dios no trabaja en ciclos, Dios trabaja en estaciones. Invierno, verano, otoño y primavera. Todos vamos a pasar por invierno. Pero en el Señor la belleza es el saber que cada invierno simplemente es el precedente para la primavera que vendrá en mi vida. Que no hay inviernos, por duros que sean, que no van a preceder a un verano que va a venir en mi vida. Mas sin embargo, como Satanás trabaja es en forma de ciclos. Identifique cuál ciclo está usted. ¿Cuáles son los ciclos? ¿Estoy bien? Luego regreso al estado en el cual me encontraba hace 5 años atrás. No tengo enfermedad, pero luego la misma enfermedad regresa y estoy igual que antes. Y salgo de deudas y el carro se arruina. Aparentemente me vienen los taxes y pago todas las deudas y 6 meses después estoy en las mismas deudas del año pasado. ¿Alguien puede identificar una área en su vida en la cual usted esté viviendo en ciclos? Eso es exactamente lo que pasaba en la vida de Gedeón. No importa lo que hacían, ellos estaban viviendo un ciclo en el cual regresaban al estado original. Y esto es cansado, esto cansa. Cuando usted vive un ciclo por cierto tiempo, lo que sucede con el tiempo es que usted se acostumbra a esto y usted cree que es parte de ese ciclo y por lo tanto nunca saldrá de él. Esa es la razón por la cual muchos de nosotros ya no tratamos de ser diferentes. Es la razón por la cual muchos creemos que la manera de la cual somos es la manera en la cual tenemos que morir. ¿Ha escuchado a alguien decir, o tal vez usted ha dicho, así soy yo y no voy a cambiar? Quien me quiera, me va a querer como soy. Por eso nadie lo quiere. Si no me quieren está bien, por eso no tienes amigos. Porque a pesar que todos tenemos espinas en nuestras vidas,
no hay flor sin espinas. No tenemos que pasar con espinas todo el tiempo. O por lo menos tendrían que cambiar. Eso es de la vida de Gedeón. Gedeón comienza, lo encontramos capítulo 6 de Jueces, un hombre lleno de miedos, escondido, inseguro, sin recursos económicos, mucho menos sin amigos. Lo encontramos aislado. Cuando el Señor lo encuentra, está aislado. Y sin manera en la cual él pudiera pelear la batalla, porque no tenía un ejército. Pero hay algo que este hombre tuvo. Lo único que Gedeón tenía era un corazón dispuesto hacia Dios. Y cuando un corazón dispuesto encuentra al Dios Todopoderoso, lo poco se vuelve mucho. Cuando un corazón dispuesto encuentra al Dios Todopoderoso, lo débil se vuelve fuerte. Lo pequeño se vuelve gigante y lo imposible se vuelve en victoria. Y en los próximos minutos, quiero que usted se dé cuenta cómo Dios puede hacer más con lo menos. Puede hacer mucho con lo poco. Y Él hace lo imposible aun cuando tú no tengas fuerzas. Cuando tus fuerzas se acaban, es cuando Dios puede trabajar de una mejor manera en tu vida. El mensaje el día de hoy lo he titulado Cuando Dios hace más con menos. Dile que está la por suya, hay esperanza para ti. Cuando Dios hace más con menos. ¿Cómo encontramos a Gedeón? La semana pasada, Gedeón, al principio lo vimos en un lagar con miedo. El ángel del Señor viene. Gedeón le pide una señal al ángel del Señor. Gedeón sabía que no hay señal sin ofrenda. La ofrenda es primero o precede a la señal. Cuando hay ofrenda viene la señal precede al milagro, el milagro precede a la victoria. Mientras tanto, Dios le pide a Gedeón que bote todos sus ídolos, que trate con sus ídolos. Todos los tenemos. Algunos tenemos ídolos y tienen nombre. Algunos ídolos que tenemos tienen nombre de mujer. Otros tienen nombre de hombre. Otros se llaman hijos. Otros se llaman novelas. Otros se llaman Facebook, TikTok, Instagram, Giants, Warriors, 49ers. Identifícalo. Nada de esto es malo. Pero cuando hay algo que se interpone entre la relación suya y el Señor, ese es su ídolo. Y Dios no puede trabajar cuando hay ídolos en nuestras vidas. Los milagros paran cuando hay ídolos en nuestras vidas. El dinero puede ser un ídolo. Todo aquello que precede a Dios o que está antes que Dios viene a ser su ídolo. Dios le dice a Gedeón, Dios lo llama hombre fuerte y valiente. Gedeón le dice soy débil. Dios le dice no me importa tu debilidad. Yo voy a estar contigo. Gedeón le pide una señal. Gedeón le da una ofrenda. Dios le dice, quita tus ídolos. Y hay algo que sucede cuando los ídolos desaparecen de tu vida. Escucha bien. Dios no tiene problemas con tus ídolos, porque no hacen nada. Él no cambia porque tú tengas ídolos. No importa el tamaño de ellos. Él no cambia. Pero los ídolos impiden que tú tengas una relación que fluya entre el Espíritu Santo y tu vida. Cuando Gedeón trabaja con sus ídolos, curioso, su fe crece. Algunos de ustedes su fe no crece porque todavía tienen ídolos. Algunos de ustedes la fe es exactamente igual. No conoces a alguien en el cual te manda un texto, hoy sí voy a llegar y no llega. Hoy sí voy a cambiar y no cambia. Hoy sí, ya el Señor me habló y escuché su voz y me dijo y que te dijo y que te dijera y no cambia. Porque hay ídolos. Porque Dios no va a trabajar con ídolos. Pero cuando los ídolos desaparecieron de Gedeón, lee la historia, Gedeón tiene todavía miedo, pero comienza a tener más fe. Comienza a cambiar externamente porque él ha cambiado internamente, ya que ha desechado a todos sus ídolos. Y cuando encontramos a Gedeón en Jueces 7, este mismo hombre, escucha lo que pasa. Jueces 7 del 1 al 9. Ahí va a estar la lectura o vamos a comenzar con la lectura. Entonces Jerobaal, ese es el apodo de Gedeón. Cuéntale al que está en la par tuya cuál es tu apodo.
Entonces Jerobbaal, si hay uno que tiene un apodo un tanto chistoso, me deja saber. Levanta la mano. Entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón y su ejército. Hoy Gedeón tiene ejército. Porque cuando tus ídolos decrecen, tu fe crece. Cuando tu fe crece, tu liderazgo crece. Cuando tu liderazgo crece, hay personas que quieren seguirte. La razón que personas no te siguen es porque si tú necesitas decir que eres líder es porque no lo eres. La razón que tú sabes si eres ídolo, líder, es cuando hay personas que te están siguiendo. Gedeón ha cambiado. Ha hecho lo que el Señor le ha dicho. Tiene miedo. Todavía es un cobarde. Todavía es débil. Mas sin embargo, ya hay personas que lo siguen. Hay un ejército detrás de él. Y dice la palabra, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. La historia cuenta que los madianitas tenían aproximadamente, habían 3 naciones, pero solo los madianitas tenían unos 135,000 guerreros. Caballos, carros de guerra, espadas, lanzas, jabalinas, 135,000. Y el Señor le dice a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo. Ahora hay algo que Dios estaba haciendo dentro de lo que es todo esto. Dile al pueblo, versículo 3, a todo aquel que le falte valentía o aquel que tenga miedo, ten cuidado con quién vas a batalla. Ten mucho cuidado, porque tú puedes identificar al enemigo, pero asegúrate que el enemigo no esté a la par tuya. Esa es tu responsabilidad. A todo el que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa. Y Gedeón se quedó solo con 10,000 dispuestos a pelear. Escucha, a veces Dios va a disminuir tus relaciones para ensanchar tu propósito. Si tú no estás dispuesto a que tus relaciones disminuyan, si tú no estás dispuesto a dejar de hacer ciertas cosas para que Dios trabaje en tu carácter, para que Dios trabaje en tu vida, Dios no puede usarte. Porque a propósito Dios va a disminuir a los no en tu vida. Dios va a disminuir a aquellas personas que solamente te infunden miedo. Dios va a disminuir a aquellas personas que solamente saben decir no, que saben decir no se puede. ¿Sabe? El miedo es contagioso, al igual que la fe. Si tú tienes a la par personas que siempre son negativas, que siempre ven lo malo en todo, Dios necesita separarte de ellos para ensanchar el propósito. A veces Dios te aleja de personas que te van a infectar con su miedo. A veces Dios te aleja de aquellos que no pueden llegar al final de la meta contigo. Y en el versículo 4, el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. ¿Quién lo va a poner a prueba? Revelación demanda responsabilidad. Dios es el que prueba los espíritus, el que prueba los corazones. Y lo único que Él hace es revelarte a ti lo que hay en el corazón de los demás. El cómo respondas a esto es tu problema. Porque si tú me haces mal la primera vez, ¿qué dice el dicho? Shame on you. Vergüenza te debería dar. Pero si la segunda vez me sigues haciendo mal, shame on me, que estoy permitiendo que me hagas mal. ¿Cuál es la respuesta a esto como buen cristiano? Ama a todos, pero a unos de lejos. Esa es la respuesta. Hay personas que no importa qué es lo que tú hagas, van a hacerte daño. No porque sean malas, sino porque no han tratado con sus espinas. Hay puercos espines dentro de la iglesia.
Todos venimos así. Diga al que está a la par suya, no te preocupes. La única diferencia es que Dios lima hierro con hierro, hierro con hierro. La única diferencia que tú no cambias es si tú no tienes conexiones. La iglesia es el lugar perfecto y por eso el Señor ha dejado a su iglesia para limar todas aquellas asperezas. En la manera que yo me acerco contigo y si tú sabes que tengo buenas intenciones contigo, lo que va a pasar es que vas a abrir tu corazón. Yo no solamente voy a ver lo bueno, sino que voy a ver lo malo. Y en el amor de Cristo yo puedo llegar a ti a decirte, hey, ¿estás mal en esto? Cambia en esto. No respondas así, no hables así, ya deja de tomar, ya deja de fumar, ya, come on. ¿Para qué? Para que tus espinas vayan desapareciendo y solo vaya quedando la flor. Porque la flor es lo atractivo y no las espinas. ¿A cuántas mujeres aquí les gustan flores? ¿A cuáles les encanta que se las den llenas de espinas? La flor es hermosa. Dentro de cada uno de nosotros somos hermosos. Dígale al que está a la par suya, yo sabía que de mí estaba hablando. Somos preciosos, somos criaturas del Señor. Pero cuando venimos con espinas. Hazlos descender al manantial y los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. Un grupo ponga a todos los que beban agua, y aquí necesito que usted imagine esto. A un grupo, a todos los que beban agua en sus manos, lamiéndola como lo hacen los perros. Eso quiere decir que un grupo levantó el agua y comenzó a lamer el agua. El otro grupo, dice la Biblia, a los que beban el agua, a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo, los separas. Solo los 300, diga 300. Solo los 300 bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 voy a rescatar a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas, envía a los demás a la casa. Wait a minute. Son 135,000 madianitas y 300 guerreros. Y lo peor que los 300 con los que se queda Gedeón no tienen espada, sino que son parte del grupo de alabanza. ¿Quién de ustedes quisiera ir con el grupo de alabanza a pelear con 135,000? Gracias. Yo tampoco. A no ser que el Señor vaya con ellos. A no ser que la presencia de Dios esté con ellos. A no ser que cuando ellos alaben al Señor, los ángeles bajen. A no ser que su presencia inunde el lugar en donde ellos estén. De lo contrario no voy. Escuche la palabra. 135,000 entre 300 es igual a 450. Lo cual significa que cada uno de los del grupo de alabanza tenía que matar a 450 guerreros con espadas. Y ellos lo único que tenían era el bajo, el piano. Yo no sé cómo lo harían con el drum set. Tal vez tirarlo. O la guitarra, nada más. Y los palitos y el micrófono. El Señor le dijo, versículo 8, así que Gedeón recogió las provisiones de los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón, y esa noche el Señor le dijo, levántate. Diga al que está a la par suya, es tiempo que te levantes. Es tiempo que te levantes. Levántate, desciende al campamento porque te he dado la victoria sobre ellos. Escuche esto. Hay momentos en nuestras vidas en donde no podemos confiar en los números, en donde no podremos confiar en la cuenta de banco, en donde no podemos confiar en las conexiones.
Y el Señor a veces permite esto para que su gloria sea revelada a través de nosotros. Gedeón tenía 32,000 hombres. Dios le dijo, son muchos. Gedeón se quedó con 10,000. Dios le dijo, todavía son muchos. Finalmente Gedeón se quedó con 300 y el Señor le dijo, ahora sí. ¿Por qué? Porque cuando tienes menos, tienes más espacio para que la gloria de Dios se revele. Porque cuando se termina su fuerza es cuando empieza su poder. Lo que quiero hacer rápidamente es el que podamos ir y ver 5 puntos que espero te puedan ayudar a ti para comenzar a pelear tus batallas, para entender que cuando lleguen los momentos en que tú seas ese Gedeón lleno de inseguridades, lleno de miedos, puedas escuchar la voz de Dios, puedas obedecer su voz y Él pueda pelear todas tus batallas. Número 1, Dios reduce lo que tienes para aumentar lo que eres. Dios reduce lo que tienes para aumentar lo que eres. En Jueces 7:2, no lo busques, pero el Señor le dijo, no sea que ustedes se gloríen cuando mi mano es quien los ha salvado. Dios le dijo, tienes demasiado a Gedeón, no demasiado para perder, sino demasiado para ganar sin orgullo. Lo que Dios anhela sobre todas las cosas de eliminar de nuestras vidas es el orgullo. Mi amado, todos tenemos orgullo. ¿Hay alguien aquí que vive con una persona orgullosa? No levante la mano. Lo importante es el saber que todos tenemos orgullo. Lo único que usted tiene que hacer es identificarlo a dónde está. Pero todos lo tenemos. Y lo que Dios estaba trabajando con el pueblo y con Gedeón era a través de lo que es el orgullo. Y es por eso que a veces Dios te quita recursos, apoyos, puertas, conexiones. ¿Para qué? Para que llegue el momento en el que tú aprendas que tu victoria no depende de la cantidad, sino de la presencia del Señor en tu vida. Y que si tú tienes la presencia del Señor en tu vida, el doctor no tiene la última palabra. Si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, la enfermedad no tiene la última palabra. Si la presencia de Dios está en tu vida, el gobierno no tiene la última palabra. Si la presencia de Dios en tu vida, Él es quien tiene la última palabra. Y Él ha prometido que vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Lo cual significa que Dios no te quita para debilitarte, sino para revelarte. Número 2, cuando Dios habla, la obediencia es tu mayor arma. Yo estoy seguro que en esto que hemos hecho o que estamos haciendo de los edificios, yo estoy más que seguro que hay más de uno aquí que Dios le ha hablado, pero usted no ha hecho nada. Yo estoy más que, y le voy a decir por qué no lo ha hecho. Por orgullo. Porque no le caigo bien yo, o Jorge, o todos los demás de la directiva. Y no se da cuenta que Dios no necesita ningún hombre para hacer las cosas. Que simplemente Él quiere que seamos partícipes de su gloria, partícipes de los milagros. Que podamos no solamente atraer milagros, sino yo ser el milagro. Que nosotros podamos entender que cuando venga la necesidad a mi vida, yo pueda decir, si el Señor lo hizo ayer, o pueda decir también, Señor, acuérdate de lo que he hecho por ti. Y la realidad es esa. Si Dios te ha hablado, lo mejor que tú puedes hacer, y tú lo sientes, a veces no es una voz audible, a veces lo que es simplemente un sentimiento. Otras veces algo viene a tu mente. Pero cuando Dios habla, tu obediencia es la mayor arma que tienes. En Jueces 7, 4-7, sucedió algo poderoso. Cuando la primera vez el ángel de Dios viene a Gedeón, Gedeón le pide una señal. Si sigues leyendo la palabra, te darás cuenta que Gedeón le pidió más señales. Pero acá, Gedeón ya no le pide señal. En la historia que acabamos de estudiar, Gedeón ya no discute. El Señor le reduce su ejército. Gedeón no pone excusas. El Señor le reduce su ejército. Gedeón ya no pide otra señal. Gedeón ya no negocia o negocia. Gedeón solamente obedece.
Y cuando se redujo su ejército a 300, Gedeón no dijo una palabra y no le preguntó, como muchos nosotros lo hacemos, Señor, ¿por qué a mí si soy tan bueno? Gedeón no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando un corazón se rinde por completo a Dios, la obediencia fluye naturalmente. Y lo que tú obedeces hoy es lo que Dios va a respaldar el día de mañana. ¿Cuántas veces tú has dicho, y yo lo he repetido a algunos individualmente? Eclesiastés capítulo 3 dice, cuando vayas a la casa del Señor, es mejor que sean pocas tus palabras y que no prometas, porque lo que tú le prometes al Señor, Él te lo toma como deuda. ¿Cuántas veces usted le ha prometido a su pastor algo que no ha hecho? El problema no soy yo, porque estoy exactamente al mismo nivel que usted está. Humano igual que usted, me equivoco igual que usted. Pero la diferencia es que usted está deteniendo la arma que en ese momento Dios le está dando para ganar todas sus batallas. Porque lo que tú obedeces hoy es lo que Dios respalda mañana. Número 3, Dios hace más con 300 de lo que tú puedes hacer con 32,000. ¿Cuántos de nosotros hemos comprobado eso? Que Dios hace más con lo que tú le das que lo que tú puedes hacer con lo que tú te quedas. Israel con 32,000 iba a pelear una batalla perdida. Lógicamente era imposible, humanamente era ridículo, militarmente era un suicidio. Pero ¿cuántos de aquí no saben que cuando Dios está contigo, 300 son más que suficientes? Que cuando Dios está contigo, 300 son más que miles. Que cuando Dios está contigo, 300 en la mano de Dios se vuelve una fuerza imparable. Este año Dios dio el versículo, un par de semanas revelamos el versículo para el 2026. Este año Dios dio el versículo que dice, Jesucristo dijo, las cosas que yo hice y aún muchísimas más grandes ustedes podrán hacer en mi nombre porque yo voy al Padre. Y dio una palabra. Y la palabra del año 2026 es. ¿Y sabe lo que ha pasado en el año 2026? Yo he visto al cáncer desaparecer. ¿Sabe lo que ha pasado en el 2026? Yo he visto milagros frente a mi persona. Porque Dios promete algo. Y lo que Dios no necesita son números, sino corazones disponibles. Pero algo pasó curiosamente en el 2026, en este año en la iglesia, 2025. Que este año fue el año en el que sobrepasamos los 300. Es curioso, es interesante y usted tómelo como quiera. Pero este año que el Señor ha dado la oportunidad de crear algo diferente, en el último crecer que tuvimos, sobrepasamos a más de 300 en membresía. Lo cual significa, ya, denle un aplauso al Señor. Y lo que yo quiero recordarle es, Dios no necesita números, Dios necesita corazones dispuestos. Y si usted está dispuesto, es lo único que Dios necesita para hacer milagros. Número 4. La luz que carga tu debilidad, y este es el punto más importante, la luz que carga tu debilidad es la que destruye al enemigo. Al seguir leyendo la historia, Jueces 7:10 en adelante, nos damos cuenta que Gedeón tenía miedo. El tener miedo nunca es el problema, pero la fe y el miedo son dos cosas totalmente diferentes que no pueden coexistir en el mismo lugar. O tú tienes fe o tienes miedo. Y tú vas a actuar o con miedo o con fe. El que tenga más poder sobre ti va a comerse al otro. Gedeón todavía tenía miedo, mas sin embargo había obedecido porque su fe había crecido. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Furá.
Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Furá, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. La historia. Dios puso un sueño en los enemigos. Dígale que está la par suya. Es tiempo que ya no te preocupes por tus enemigos. Es tiempo que no te preocupes por lo que dicen de ti, por lo que piensan de ti, por lo que hablan de ti. No te preocupes. Mía es la venganza, dice el Señor. Y lo veremos a continuación. Versículo 13. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente cuando un hombre le contaba su sueño a su compañero de los enemigos. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada, ¿un pan de qué? Tal vez no tiene importancia para usted, pero un pan de cebada solamente era lo que los más pobres y más pequeños podían comprar. Este hombre sueña que un pan de cebada, lo más pobre y lo más pequeño podía comprar, venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carpa, los madianitas eran sedentarios y nómadas. No tenían casas sino que carpas. La volteaba y la aplastaba. Su compañero respondió, para aquellos que les gusta interpretar sueños. Su compañero respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó y comenzó a alabar al Señor. Y luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres, es la estrategia de Gedeón. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre una trompeta. Recuerda, solo llevaban instrumentos de alabanza. El carnero es el shofar, el cuerno de carnero. ¿Para qué servía? No era para rascarse la espalda, yo tengo uno y para eso lo ocupo. No, era honestamente, no puedo tocarlo, era honestamente, y está precioso, está grande. Si usted lo sabe tocar, dígame y con gusto. Era lo que tocaban para ir a batalla. Llevaban una trompeta, llevaban una vasija de barro. Diga vasija de barro. Y mira el que está a la par suya. Y piense, ¿es vasijita o vasijón? No conteste. Yo le dije piense. Así se mete en problemas uno. Solo piensa. ¿Ya lo tiene en mente? Vasijita, ok. Una vasija de barro y una antorcha adentro de la vasija. ¿Dónde estaba la antorcha? Eso es importante. Adentro. Después les dijo: fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos la trompeta, ustedes también tocarán la trompeta alrededor de todo el campamento. Y dio Gedeón el nombre de la siguiente alabanza que el grupo va a cantar. Y dijeron: por el Señor y por Gedeón. Ahora, ese título está extraño. Es como que digamos que Jorge dice: tengo el nombre, el Señor me dio el nombre de mi siguiente alabanza y va a ser por el Señor y por Jorge. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jorge como su... No, cálmese, okay. Por el Señor y por Gedeón. Eso fue el nombre de lo que ellos iban a gritar, de lo que ellos iban a alabar. Fue después el cambio de guardia. Cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita, entonces de un momento a otro tocaron las trompetas, rompieron las vasijas de barro. Al romper las vasijas de barro, ¿qué salió? La antorcha encendida, salió lo que es luz. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y comenzaron a cantar remolineando. No dice nada de eso. Y rompieron las vasijas y con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban la trompeta y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Y eso que conmigo, dirá usted. Yo también le pregunté eso al Señor. Los 300 hombres no llevaban espadas, pero tampoco tuvieron que usarlas.
Ninguno de ellos llevaban armas, ni tampoco llevaban fuerza. Solo llevaban 3 cosas. ¿Qué llevaban? Una vasija, una trompeta y una antorcha. ¿Qué representa esto? La vasija, la palabra dice que tú y yo somos una vasija de barro frágil. La antorcha es el propósito o la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo que está dentro de ti. La trompeta es la alabanza cuando las cosas van mal, es la voz de fe, es la declaración que tú haces, aun cuando las cosas no van bien, aun cuando la higuera no reverdezca, aun cuando nada pase, aun con todo eso, voy a seguir alabando al Dios de mi salvación, el que va a rescatar mi vida. Y cuando Gedeón rompe el cántaro, cuando tú rompes tu cántaro, cuando tú rompes tu vasija, cuando tú permites que tu quebrantamiento, que las heridas que todavía no han sanado puedan reflejarse, la luz de Dios sale. Y cuando la luz de Dios sale, las batallas las pelea lo que es el Señor. A veces, mi amado, amada, a veces Dios permite que algo dentro de ti se quiebre para que su luz pueda salir en tu vida. Solo que Dios rompe en tus manos es porque Él lo va a hacer brillar en las manos de Él. El punto es este: tu debilidad unida a su poder es lo que da la victoria final. En Jueces 7:22, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí. Los enemigos comienzan a pelear entre ellos mismos. Y los que se quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos. Y ahí dice a dónde huyeron. ¿En qué momento Israel ganó? Le preguntaba yo al Señor: Señor, ¿cuándo es que ellos ganaron? Y la respuesta es simple: cuando ellos creyeron, cuando Gedeón creyó. ¿Cuándo fue que ganaron la batalla? Cuando Gedeón obedeció. ¿Cuándo fue que ganaron la batalla? Cuando Gedeón aceptó el plan de Dios en su vida. ¿Cuál era el plan de Dios en su vida? Tener menos. Cuando Gedeón entendió que la debilidad de él era la plataforma en donde el poder de Dios iba a ser revelado. Israel no peleó, Dios peleó por Israel. La debilidad que a veces tú tienes es la herramienta que Dios va a usar para darte la victoria. Cuando Dios encuentra a Gedeón, lo encuentra en un pozo. Y tal vez esa sea tu historia en estos momentos. Y Dios te está llamando a ti. Y Dios te está diciendo: guerrero, valiente. Y tú dices: yo. ¿Qué no sabes lo que yo he hecho? ¿Qué no sabes lo que me han hecho? Dios dice: yo no te estoy preguntando quién tú eres. Yo estoy viendo lo que tú vas a llegar a ser cuando yo termine contigo. La pregunta es: ¿me vas a creer? La pregunta es: ¿me vas a obedecer? En el segundo mensaje hablábamos cómo Dios primero, antes de pelear tus batallas, transforma tu interior para que entonces pueda ocuparse de tu exterior. Y el día de hoy, lo que tú tienes que entender es que Dios hace menos si tú obedeces. Dios hace más con menos si tú obedeces. El altar que yo quiero levantar este día es para aquellos que dicen: Señor, yo no tengo mucho, pero lo que tengo voy a dártelo a ti. Señor, yo no tengo fuerza, pero voy a tener obediencia, Señor. Señor, yo no tengo números, pero tengo fe. Haz, Padre Celestial, más con mi menos. Ahora viene el twist y con esto termino. Póngase de pie. Y esto, el Espíritu Santo me lo dio. Eso acaba de salir del oven. Ayer a las 9:30 de la noche. Había terminado el mensaje, ya todo estaba finalizado. Y comienzo a prepararme para Navidad. Y cuando usted comienza a prepararse para Navidad, hay 2 o 3 pasajes que usted siempre lee. De hecho, si usted ha recibido alguna tarjeta de Navidad, no sé si todavía mandan tarjetas, eso ya pasó de moda. O todavía, gracias, no he recibido las mías. Entonces, ¿okay? Ya se acordaron.
Cuando usted generalmente recibe tarjetas, los mensajes o los versículos bíblicos son los mismos. Y uno de ellos es algo que se encuentra en el libro de Isaías. Es curioso. Gedeón peleó esta batalla aproximadamente un poco más de 3,000 años antes del nacimiento de Jesús. Muchos años después, miles de años después, se levanta un profeta llamado Isaías, el cual profetiza acerca de lo que vendría a ser Jesús 700 años más tarde. Pero habla acerca de Gedeón. Y lo que quiero hacer es el que ustedes puedan ver y saber que la historia pequeña de Gedeón es parte de la gran historia de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que quiero que tú entiendas es que tú eres parte de la historia de Jesús. Que aun cuando tú a veces te sientas como Gedeón, no tengo fuerzas, no tengo nada que dar, ya no quiero seguir adelante, me siento inseguro, me siento con debilidades, que aun si ese es tu caso, Dios todavía viene a ti y te dice: guerrero, fuerte y valiente. He decidido hoy que tú serás el que va a liberar a tu familia. He decidido hoy que tú eres el que va a liberar a toda la generación que lleva tu apellido. Y es difícil creer que somos elegidos o escogidos cuando nos sentimos con miedo o inseguridades. Jesús es el gran Gedeón. Y estaba estudiando para las próximas semanas. Y curiosamente, si lo hubiera visto hace 6 meses, no hubiera visto nada. Pero Dios me puso una trampa, la cual yo creo que es para ti. En Isaías 9, del 1 al 7, versículos conocidos, dice lo siguiente: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no va a durar para siempre. No importa dónde estés, no importa cuánta oscuridad viene a tu vida. De hecho, entre más oscuro sea tu momento, alégrate, porque después de la oscuridad más grande viene el amanecer. Alégrate. No importa cómo se vea de oscuro el momento, alégrate, regocíjate en el Señor. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando de Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, será llena de gloria. El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una densa oscuridad brillará una luz. Esa es la luz de Cristo que brilla a través del quebrantamiento. Cuando tú estás dispuesto a quebrar la vasija, cuando estás en batalla, cuando no tiene sentido, cuando lo único que tienes es tal vez una alabanza, cuando lo único que tienes que dar es esto. Versículo 3: harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Escucha el versículo 4 en adelante: pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros y romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. La batalla de Gedeón ultimadamente apuntaba a Jesús, y la batalla de Jesús ultimadamente apunta a tu vida. Porque cuando tú vienes a ser el Gedeón de la película, que estás en un lagar, que ya no crees, que ya no confías, que te sientes solo, en ese lugar el Señor te encuentra. Y cuando el Señor te encuentra, el Señor te dice: tú vas a ser quien va a liberar a mi pueblo de la opresión. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombres y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y su gobierno y la paz
nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Déjame darte un poco de esperanza en medio de tiempos tal vez de oscuridad. Mira al frente y mirarás los problemas que tienes. Es tiempo que hagas los 300 como lo hicieron, que comiences a ver hacia arriba. Yo quiero que vuelvas a leer esta historia y mires a través de la historia de Gedeón y que mires la historia de Jesús. Gedeón vino como juez. La palabra de Dios dice que Jesucristo regresará como juez a reinar a los vivos y juzgar a los muertos. Gedeón caminó ungido del Espíritu. Jesús caminó entre nosotros ungido como Cristo. Gedeón escuchó un sueño de un pan de cebada. La palabra dice que Jesús es el pan de vida. Nació en Belén, que significa casa de pan, multiplicó los panes y le dio de comer a multitudes y nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día. Gedeón comenzó su batalla sonando una trompeta, soplando una trompeta, y al final de los tiempos escucharemos al ángel que cante y que diga y que sople la trompeta de Dios anunciando el regreso de Jesucristo. Por último, Gedeón alabó mientras el Señor fue a la batalla, y en estos momentos vamos a seguir alabando al Señor, declarando que Jesús es victorioso, que Él peleará todas nuestras batallas, que Él va a regresar a derrotar a todos nuestros enemigos, y que vamos a ser victoriosos no una vez, victoriosos no 2 veces, sino que victoriosos por toda la eternidad. Yo me pregunto si hay 2 o 3 que todavía crean. Yo me pregunto, ¿dónde están los Gedeón de este tiempo? ¿Dónde están aquellos que van a ir con lo que tienen? Lo más importante, con una alabanza, a declarar que el año del Señor ha llegado ya, que veremos la paz del Señor en medio de la oscuridad. ¿Qué tienes que hacer cuando Dios te está diciendo a 2 semanas de la Navidad, this was a setup, era una trampa, era simplemente para que tú pudieras identificar que si el Espíritu de Dios vive dentro de ti, que en los momentos de quebrantamiento es cuando su luz va a brillar más, y que si tú puedes seguir proclamando lo que Él ha dicho en su palabra, Él va a pelear todas tus batallas. ¿Y qué tienes que hacer? Cree y obedece. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Porque si tú nunca lo has aceptado, Efesios 2 dice que aún estás muerto en delitos y pecados. Jesús vino, y tanto Él murió por ti como murió por mí, y Él puso y depositó todos los pecados tuyos y míos y de todo el mundo cuando estaba en la cruz, y a cambio de eso te dio su justificación, para que después que tú aceptes a Jesús, como la palabra dice en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Todo comienza con el paso de fe, creer y obediencia, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Si tú nunca lo has hecho, hoy es el día de salvación. Dios quiere derramar todo su Espíritu sobre ti, y que la luz de Él brille en medio de tu quebrantamiento, en medio de tu debilidad. Si tú nunca has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y el día de hoy quieres hacerlo, ¿qué tengo que hacer? Dirá, la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. Es confesarlo públicamente. Si tú nunca lo has aceptado a Él y quieres hacerlo el día de hoy, simplemente donde estás, levanta tu mano. Simplemente es lo único que tienes que hacer, y vamos a orar. Ese es el principio, obviamente, la confesión de fe. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Si tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, si tú quieres hacerlo, simplemente levanta tu mano y di, yo quiero llevarme esa luz en mi vida. Yo quiero ser parte de esto. Pero una vez más, si nunca lo has recibido como Señor, como Salvador, y quieres hacerlo el día de hoy, levanta tu mano.
Y declara como Gedeón lo hizo. Declara como Gedeón lo hizo. Si tú lo hiciste, vas a repetir esta oración de fe que todos lo hemos hecho. Y la palabra declara que inmediatamente recibes al Espíritu Santo, salvación y vida eterna. Y tienes una iglesia que te va a amar, que te va a respetar y que te va a ayudar a crecer en Él. Si tú lo hiciste, repite conmigo: querido Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, reconozco que soy pecador, pecadora, y necesito de tu salvación. Límpiame de mi pasado, límpiame de mis malos hábitos, límpiame de mis adicciones, enséñame a ser como tú. Espíritu Santo, te recibo hoy en mi vida y declaro que desde este día y para siempre tú serás mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien acepta al Señor, pero también aquí en la tierra. Para el resto, mis amados, a 2 semanas de la Navidad, yo anhelo que esta sea la mejor Navidad que tú y yo podamos tener. En medio de los problemas